Deserción espiritual. Deserción espiritual es el tema de nuestra conferencia. Les pido que abran su Biblia en el capítulo 2 del libro de Jeremías. La palabra deserción viene de desertar o de abandonar o de retirarse. En la guerra, los soldados que desertan, que abandonan el campo de batalla, son juzgados por una corte marcial. Porque en la guerra tú no puedes decir, caray, me dieron miedo los balazos, me voy a mi casa a Toluca mejor. En la guerra no podemos nosotros desertar. Y la deserción espiritual tiene no solamente las consecuencias similares a las de un soldado que desertó, que abandonó el campo de batalla por su cobardía, sino que la Biblia también nos menciona que existe dentro de las filas del cristianismo desertores. O sea, personas que comenzaron a asistir a la iglesia, personas que comenzaron dizque a seguir a Jesucristo, y cuando vinieron problemas, opresiones o persecución o caída económica, comenzaron a abandonar a Cristo, abandonar a la iglesia, abandonar las convicciones y los principios de la palabra de Dios. Para ellos es en esta mañana este mensaje, con el propósito y la esperanza en nuestro corazón de que puedan ustedes reincorporarse y regresar otra vez a formar parte de las filas de los soldados vencedores de Jesucristo. Dice Jeremías capítulo 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Versículo 18 y 19. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En el año de 1986 había una casa solitaria, quieta, en una calle tranquila en la ciudad de Houston, Texas, donde ya nadie habitaba este lugar. La familia Loshkin, el papá, los abuelos, la mamá y los hijos habían huido hacia la Unión Soviética. Libros de marxismo estaban todavía cuando llegaron los fotógrafos a la casa, sobre las mesas, ocupando los libreros. Las bicicletas de los hijos estaban todavía en el garaje y botellas de diversas lociones permanecían aún abiertas en los baños. Es increíble que en tiempos de paz y no de guerra, esta familia
haya decidido haber dejado vivir en un país libre y regresarse al régimen comunista, totalitario y opresivo de la Unión Soviética en aquellos tiempos de los 80s. Esto es absolutamente increíble, al igual que muchos hombres que tienen a una esposa linda, tienen hijos maravillosos y deciden abandonar a la esposa, abandonar a los hijos por irse con otra mujer. Teniendo la felicidad delante de ellos, creen que pueden abandonar el regalo y el tesoro más grande, que es nuestra familia, creyendo que van a encontrar la felicidad con otro hombre. Y lo mismo puede pasar también con muchas mujeres, que teniendo un esposo bueno e hijos buenos, andan ahí, ¿verdad?, de tontas y se van con un chamaco, se van con otro, creyendo que pueden encontrar la felicidad. Son desertores, desertoras o hijos que tienen la mesa servida y tienen comida en su casa y tienen un buen colchón y tienen una buena educación y prefieren irse como el hijo pródigo y acabar alimentando a los puercos con algarrobas. De la misma manera, ¿cómo es posible que muchos cristianos, después de haber probado cuán bueno y misericordioso es Dios y de haber experimentado la libertad que existe en Cristo Jesús, crean que todavía el mundo tiene algo que ofrecerles y regresan a su antigua manera de vivir? Tal vez tú seas, o ustedes que nos ven por la televisión, una de estas personas que al escuchar este mensaje todavía creas que el mundo tiene algo mejor que ofrecerte que lo que te ofrece Dios. Vamos pues a entrar a nuestro estudio en Jeremías capítulo 2 y en primer lugar observamos en el versículo 2 y 3 que Dios, antes de exhortar a estos desertores de la fe, les recuerda el pasado mirando hacia ese tiempo cuando estaban enamorados de Él. Anda y clama, versículo 2, a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Todos nosotros podemos también recordar nuestra luna de miel. ¿Qué fue la luna de miel? Besitos de periquito del amor, todo dulce, todo maravilloso, mi amor, mi cucharadita de miel, mi florecita, mi mariposita, mi mariposón, mi chulo. No, ¿verdad? Otra palabra mejor, ¿verdad? Mi Rambo. Y donde todo era enamoramiento y era dulzura y era pasión, y sin embargo pasan los años y hay matrimonios que tienen ya 5, 10 o 15 o 20 años de casados y se les olvidó que esa pasión, ese amorío de la juventud, ese acercamiento que teníamos, sí se puede mantener ardiendo si le echamos leña a la chimenea. ¿Cómo puede un matrimonio mantenerse después de 15, 20, 50 años de casados, seguir de la manita y él pellizcándola de vez en cuando también y abrazándose y manteniéndose de esta forma maravillosa? La chimenea se apaga cuando no tiene leña. Tenemos que avivar el fuego dentro de nosotros. El hombre tiene que estar cortejando continuamente a su esposa, tiene que estarle recordando que la ama, mandándole flores de vez en cuando, porque las mujeres fueron diseñadas por Dios para ser las receptoras de nuestro cariño, nuestra consideración, nuestra caballerosidad, porque si no, se enfrían. Y cuando tu mujer se enfría, es lógico que no puede el matrimonio funcionar, porque nosotros los hombres necesitamos a una mujer a nuestro lado que sea nuestra porrista. El título para la mujer es ayuda idónea. Necesitamos que nos esté diciendo:
tú eres bueno, qué guapo estás, qué linda corbata tienes, qué buen traje, cada vez te veo más precioso, cada vez te pareces más a Antonio Banderas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los hombres necesitamos eso, por si no lo sabían. Pero cuando se comienzan a enfriar las cosas, se comienza a vivir bajo el mismo techo, divorciados emocionalmente. Se ha perdido el primer amor. Es lo mismo en el cristianismo. ¿Cuántos cristianos entran a muchas iglesias ya porque están acostumbrados a ese tipo de vida? Voy a la iglesia, me paro, me siento, es más, hasta llego tarde. Hasta después de la ofrenda me presento, porque me choca ofrendar. Y hacen todo mecánicamente, se paran, se sientan, las manos ni sienten levantar las manos, no sienten la alabanza, no sienten la adoración. Se han enfriado y se han convertido en robots mecánicos cristianos. Y este es el problema que atravesó la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, donde hacían todo, se paraban, se sentaban, diezmaban su Biblia, etcétera, etcétera. Y Cristo les dice: pero han perdido su primer amor. Ya no estás enamorado de mí. Ya no hay la pasión por Cristo ni por ganar las almas. ¿Cómo sentimos cuando ya no estamos enamorados de Cristo? Cuando ya no le hablamos a nadie de Él. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a algún amigo o alguna amiga de Jesucristo? ¿Hace cuánto presentaste el plan de salvación o cuál es la última persona que has ganado para Jesucristo? El cristianismo no es solamente venir a una iglesia o a cuatro paredes y sentarnos y levantarnos y entre semana vivir como vivíamos antiguamente. El cristianismo es un campo de entrenamiento aquí el domingo, donde estamos siendo preparados para salir de estas paredes de la iglesia e ir al mundo y dar testimonio y predicar el evangelio a todas las naciones. A tu amigo, al lechero, al elevadorista, al tendedero, a la que te vende las tortillas, dejarle un folleto de salvación, regalarle un folleto, regalarle un CD, invitarlo a la conferencia. Cuando perdemos el amor por los demás y la pasión por las almas, es una de las evidencias más grandes que estamos perdiendo el amor por Jesucristo. Esto es muy triste porque es un peligro que debemos nosotros de evitar. Es interesante que en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Israel que cuando ellos prendieran el altar, nunca lo apagaran. Miren lo que dice Levítico capítulo 6, versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. La palabra holocausto, olá en el hebreo, significa ofrenda quemada. O sea, cada vez que vean ustedes la palabra holocausto, significa sacrificio. Hablamos, por ejemplo, de el holocausto judío, cuando asesinaron a más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Se le llama holocausto. Fue un sacrificio masivo que hicieron de seres humanos. Entonces había una ley del sacrificio y dice que este sacrificio esté sobre el fuego, encendido sobre el altar. ¿Cuándo? Vean ustedes que aquí es toda la noche. ¿Por qué aquí es toda la noche? Porque vivimos de noche espiritualmente hablando. En Romanos 2 y en Romanos 3 el apóstol Pablo lo dijo claramente: vivamos como de día, no como de noche, porque la noche se acerca y estamos ahorita como a la 1 o a las 2 de la mañana. Y ya no tarda en amanecer, en que dé las 5 de la mañana, cuando el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y Cristo venga por nosotros y se acaben las tinieblas del mundo. Entonces, ahora que estamos de noche viviendo, donde todo es oscuro, oscuridad económica, oscuridad filosófica, oscuridad teológica, oscuridad política, corrupción, violencia por todos lados, etcétera, etcétera, en medio de tantas tinieblas, cuidemos que el fuego
dentro de nosotros se mantenga prendido. Porque ahora este altar ha sido transferido dentro de nosotros. Este altar físico en el Antiguo Testamento representaba ahora el altar que tenemos en ti, en tu corazón y en mi corazón. Porque ahora somos el altar de Dios, ya que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, estos símbolos son una manera de ilustrarnos lo que en el Nuevo Testamento iba a ser la esencia, que es Jesucristo. Entonces se les mandó a los judíos que tuvieran mucho cuidado de mantener, mientras el sacrificio duraba, el altar prendido. Y dice en Romanos 12, 1 y 2, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, o es la manera más racional para vivir. Mientras dura la noche, nuestro cuerpo debe estar sujeto al espíritu y no a los deseos de mi carne. Mantengamos quemando dentro de nosotros toda impiedad, todo deseo, toda inmundicia, toda fornicación, todo adulterio, toda borrachera, toda cosa que pueda impedirnos seguir cerca de Cristo y acabar abandonándolo tarde o temprano. Y dice en el versículo 12 y 13 de Levítico 6: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Al levantarnos nosotros en la mañana, tenemos que echarle leña a nuestro corazón. Y cuando nos levantemos cada mañana, se está apagando porque ya dormimos 8 horas o 10 horas. Entonces, al levantarnos, la leña, la palabra de Dios, que es la leña, que ayer oí, que ayer estuvo maravillosa, y ayer hablé en lenguas, y ayer se me apareció un ángel, y ayer esto y el otro, y ayer me dieron y me sentí en el Espíritu Santo. Sabes, cuando amaneces con la necesidad diaria de quemar leña en tu corazón, de alimentar el fuego que hay dentro de ti. ¿Cómo se alimenta? Levantándonos, leyendo la Biblia, haciendo contacto con la Biblia, en una vida de oración. Esta es la forma en la que debemos de traer leña todos los días, porque se apaga el fuego. Sin que te des cuenta, como lo vamos a ver más adelante, los desertores espirituales no saben qué tan lejos están de Dios. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a perder el amor por Jesucristo. Y dice el versículo 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este es un ejemplo maravilloso de lo que nosotros debemos hacer bajo el nuevo pacto, con la vida que tenemos en la palabra y con Jesucristo. Regresamos a Jeremías 2. Y en segundo lugar, vemos nosotros los principios relacionados con la deserción espiritual. Los pasos que llevaron a Israel. Ahora nos remontamos o nos introducimos dentro de la historia en la cual se desarrolla el capítulo 2 y 3 de Jeremías. Israel había abandonado a Dios, y los pasos que llevaron a Israel a alejarse de Dios y regresaron al paganismo, a la inmoralidad, a la idolatría, son los mismos pasos que cualquier persona que me escucha cometerás cuando te alejas de Dios. Muchas veces, esto es muy importante, los pasos no son planeados. O sea, hay muchas gentes que me escuchan que tú no querías abandonar a Dios, pero vuelvo a repetir, tu negligencia de hacer contacto con la Biblia, tu negligencia y tu pereza en una vida de oración, tu negligencia de no estar viendo cosas que no debes de ver, poco a poco nos vamos deslizando. Como cuando un barco llega al muelle, hay una mecate, una reata grandísima que la amarran así en el muelle para que el barco no
hacia el eje del muelle mientras descargan, porque si no el viento se lo llevaría otra vez mar adentro a la deriva y encallaría. Entonces, así hay muchas personas que no están ancladas en Jesucristo. Y cuando comenzamos a soltar las amarras y a soltarnos de la Biblia, cuando comenzamos a dejar de orar, cuando comenzamos a dejar de reunirnos con amigos cristianos, estamos, sin que nos demos cuenta, soltando las amarras y comenzamos a alejarnos, y nuestro barco ya se encuentra en medio del mar, sin amarras, sin ancla, llevado por los vientos doctrinales, filosóficos, inmorales, y muchos de ustedes están a punto de naufragar. Entonces, no siempre estamos conscientes de que estamos planeando alejarnos de Dios, o tampoco lo hemos calculado al alejarnos, sino para llevar una vida tibia e indiferente espiritualmente hablando. Es cuando se comienza a abandonar a Dios. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Veamos 5 principios de una persona que se aleja de Dios. Número 1, el alejamiento, vuelvo a insistir, no ocurre de repente. Versículos 5 y 6. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra vanidad? Jebel en el hebreo significa hueco, vacío, sin propósito ni significado. En otras palabras, la única forma en la que mi vida pueda tener llenura, realización, propósito y significado es con Dios, porque fuimos creados para Él. Y cualquier persona que le da la espalda a Dios, cualquier persona que se voltea y que comienza a desertar y abandonar a Dios, ¿a dónde se está dirigiendo? A la vaciedad. No vas a encontrar nada en la fama, nada en el dinero, nada en el poder, nada en la popularidad, nada en la política, nada en los negocios que te pueda satisfacer y llenar el vacío de tu alma. No vas a encontrar propósito ni sentido para seguir viviendo. Por eso grandes artistas, grandes cantantes, grandes deportistas, grandes políticos acaban en las drogas o suicidándose, o acaban en la cárcel por todos los restos de sus días, o acaban como miserables, abandonados por su propia familia y por toda la gente que les rodeaba y que creían que eran sus amigos. Cristo dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Entonces, Dios comienza diciendo: qué maldad hallaste en mí para haberme abandonado. Caray, cuando yo tengo un mal amigo, ¿verdad? Dice que mi amigo es un amargado, o fuma, o me está invitando mi amiga que se acuesta con su novio y me invita a salir, yo la abandono y la dejo. Yo no quiero ser tu amiga. ¿Por qué? Porque me vas a contaminar, me vas a contagiar. Y yo entiendo que te dejo por tu maldad, pero abandonar a alguien que nos está haciendo bien, abandonar a tus padres que te dan de comer, que te dan la escuela y que te dan una cama para dormir, abandonar a tu esposa y a tus hijos que te aman por irte con otra ramera, abandonar a tu esposo y a tus hijas para irte con otro hombre, abandonar a una familia por los cacahuates y la bolsa vacía que nos ofrece el mundo y la olla que nos ofrece el mundo, como Esaú por un plato de lentejas vendió la primogenitura. Caray, esto indica insanidad mental. Qué locos está la humanidad. ¿Cómo es posible que no hayamos llegado a evaluar lo que verdaderamente vale en la vida? Nuestra familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, y sin embargo vemos todos los días desertores espirituales y desertores de su familia. Qué maldad, dice Dios. Dime qué cosa te hice para que te comiences a alejar de mí. Acuérdate una cosa: nunca digas Dios ya me abandonó. No es verdad. Eres tú el que has abandonado a Dios, porque Él dijo: no te dejaré ni te abandonaré nunca. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que cuando tú te sientas solo y abandonado por Dios, no es Dios el que te ha abandonado, eres tú
la que lo has abandonado o el que lo has abandonado. Siempre comienza en nosotros la deserción espiritual. Y dice el versículo 6 que no dijeron, ¿dónde está Jehová? Es ahí cuando comienza el abandono también, cuando ya no preguntas. Vas y le preguntas a Walter Mercado, vas y le preguntas al psiquiatra y al psicólogo que ayude a tu hijo. Vas y le preguntas a un psicólogo que ayude en tu matrimonio cuando el psicólogo no es cristiano. Vas y le preguntas a la maestra de la escuela o al profesor o al famoso artista o aquella, porque ahora ya con ser artista famoso ya tienen el derecho de ser eruditos y para dar consejos morales en la televisión. Basta que un deportista de cualquier club de fútbol no haya ido ni a la secundaria para que lo inviten a un programa para hablar de la familia y para hablar de la filosofía y para hablar de la política, solamente porque es famoso. Y porque es famoso, la gente lo escucha. No preguntan dónde está Jehová. Hace mucho que no preguntas en la Biblia, Señor, ¿qué camino debo de tomar? ¿Por qué está fallando mi vida? ¿Qué está pasando en mi matrimonio? ¿Por qué me siento con tanto odio? ¿Por qué me siento tan confundido? ¿Por qué me siento, Señor, que no vale la pena ya nada? ¿Por qué he tenido inclusive ya pensamientos de quitarme la vida? ¿Por qué veo con odio a la humanidad ya? Todas estas preguntas Dios te las quiere contestar y te quiere dar respuesta. Ven con los pastores, pastor, ayúdeme, ayúdenos, nuestro matrimonio está naufragando. Aquí tenemos todos los sábados, aquí en la tarde, todos los sábados, más de 30, 40, 50 matrimonios. Y les damos estudios de matrimonios y hay consejería de matrimonios, porque para eso estamos, para ayudarlos. Pero no te alejes de Dios y te quedes naufragando en el barco sin un timón, sin preguntar, ¿dónde está Jehová? En el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 9, se los leo rápido. Oseas 7, versículo 9. Dice así: devoraron extraños tu fuerza y él no lo supo, y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Aquí el Espíritu Santo usa la ilustración. ¿De qué forma? De la misma forma que comenzamos a perder el contacto con Dios, es de la misma forma en la que comenzamos a enfermarnos. ¿Cuántas gentes llegan al doctor y se sentían bien? No había ningún síntoma en su cuerpo. Y te dice el doctor: señor González, señor Díaz, aquí están los exámenes. No hay equivocación. Usted tiene cáncer. Y él no lo sabía. Tus fuerzas se han ido minando poco a poco dentro de ti y tú no sabías ni siquiera que tenías diabetes. Y como le pasó a un sobrino de mi esposa hace 2 o 3 semanas, un muchacho de 16 años de edad casi se muere de un coma diabético y no lo sabía. Lo tuvieron que internar al hospital. ¿Por qué? Porque desde el desayuno desayunaba con Coca-Cola y papitas y sabritas todo el día, y pan dulce y pan blanco. Y ya hay diabetes a los 8 o 10 años de edad. Y lo grave es que muchas gentes están diabéticas y no lo saben. Muchos tienen cáncer y no lo saben. Muchos de ustedes, ojalá que no sean muchos, tienen SIDA y están contagiados de SIDA y aún no lo sabes. Así pasa en el mundo espiritual. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Canas le han cubierto y no lo supo. ¿Tú te acuerdas cuando te salió la primera cana? No, ¿verdad? De repente volteamos en el espejo y ya tengo una acá, ya tengo una acá y no me di cuenta ni cómo. Y así es, no me he dado cuenta que lejos estoy de Dios. Y este es el propósito de este mensaje, que tú cobres conciencia si te estás alejando de Dios, porque es muy fácil abandonar a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 24, el rey Salomón escribe estas palabras cuando él experimentó una época en la que él abandonó a Dios.
Dice Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera. Fíjate otra vez cómo comienza todo. ¿Quién te está hablando hoy, domingo 14 de diciembre, aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México? ¿Quién te está hablando ahorita en la mañana? No me veas a mí. Yo estoy abriendo la Biblia. Y estoy usando la Biblia. Líbrenos Dios de hablar palabras de hombres o conceptos de hombres o filosofías de hombres. Dios te está hablando a través del capítulo 2 de Jeremías y hoy es cuando tú tienes que oírlo. Llamé, dice Dios, y no quisiste oír. Desechaste, versículo 25, todo consejo mío. Mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando esté sobre tu vida tribulación y angustia, qué cosa más trágica, lo que dice enseguida, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y le vas a querer echar leña ya a tu altar en tu corazón. Pero dice la Biblia, no me hallarás. Por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová, ni quisiste mi consejo y menospreciaste toda reprensión mía. Comerás el fruto de tu camino, serás hastiado de tus consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere en esta mañana habitará confiadamente y vas a vivir tranquilo sin temor del mal. Esto es lo que Dios nos ofrece. Si yo les preguntara a todos ustedes, levanten la mano, no la levante nadie, pero levanten la mano, ¿quién quiere ser feliz? Todos levantarían la mano. Todos queremos ser felices. Ahora va la segunda pregunta. ¿Quieres pagar el precio por tu felicidad? La segunda, todos, claro que sí, porque no me importa lo que me cueste, pero quiero ser feliz. Ok, la respuesta es la siguiente: no te sueltes de Dios. Hay una grande relación entre el pecado y el sufrimiento, la amargura, la depresión, la confusión, la incertidumbre y también entre la santidad y la felicidad. No se puede, nunca se te olvide ser feliz sin ser santo. La santidad es el estado original en el cual el hombre fue creado. Y la santidad es el estado normal de un ser humano. Cuando el pecado entró a nuestras vidas, ya nos volvimos anormales. Ahora los psiquiatras y los psicólogos tienen calificada solamente la neurosis con más de 75 palabras. Les voy a dar un ejemplo. En los 80s, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, tenía clasificada la homosexualidad. Escúchenme con mucho cuidado. La Asociación de Psiquiatría y Psicología de Los Ángeles, California, tenía clasificada la homosexualidad como una anormalidad. O sea, un homosexual o una lesbiana no eran seres humanos normales, eran anormales. Porque lo normal es hombre con mujer, mujer con hombre. Eso es lo normal, es lo que indica la naturaleza. Se juntaron todos los clubes de homosexuales de California y fueron ante el gobierno de California y presionaron a la Asociación de Psiquiatría y de Psicología de California para que sacaran de su manual de anormalidades la homosexualidad. Y como la presión fue tan grande, con hasta amenazas de incendiarles el edificio a la Asociación de Psiquiatras y de Psicólogos, entonces tuvieron que quitar del manual de anormalidades la homosexualidad. En otras palabras, ¿a quiénes se les ha confiado dictaminar quién es normal y quién no es normal?
Dime tú quién es una persona. Creemos que un gadareno, un loco es una persona normal, pero ¿no es anormal dejar a tu familia? ¿No es anormal fumar? ¿No es anormal emborracharte? ¿No es anormal el adulterio? ¿No es anormal robar, mentir, defraudar, transar? Todas estas son anormalidades. Y mientras tú no seas normal, no puedes ser feliz, porque lo normal es ser santo. Solo las personas que viven en la santidad se pueden clasificar, no de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría, sino de acuerdo a Dios en su libro, como personas normales. La santidad es la norma de Dios para nuestra vida diaria. El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Él sabe, Dios sabe que cuando escogemos el pecado, estamos escogiendo el sufrimiento. Y cuando le decimos a Dios, sí Señor, rechazo el pecado, ya no me quiero engañar, estoy escogiendo ser feliz. No hay más que dos caminos, la maldición y la bendición. En segundo lugar, el alejamiento o la deserción espiritual. En segundo lugar, puede ocurrir, esto es asombroso, en tiempo de bendiciones. Versículo 7, Jeremías 2. Los introduje en la tierra de abundancia, para que comieran su fruto y su bien. Te di tu casa, tu coche, para la escuela, para tus hijos, pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Fue cuando Dios los introdujo a Canaán que se alejaron de él, comenzando a pecar. Fue cuando Noé desembarcó después del diluvio, que se emborrachó. Cuando ya no había juicio, cuando ya no había nada, no había enemigos, no había tranquilidad, Dios nos está diciendo, cuando tú te sientas que ya está todo tranquilo en tu casa y tienes trabajos, tus hijos salud, tienes dinero, etcétera, etcétera, es cuando puede haber el peligro de que me abandones. ¿Cómo puede ser esto? Veamos Deuteronomio capítulo 8. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 encontramos la respuesta de Dios. Cómo de muchas veces el alejamiento de Dios, contrario a lo normal, puede ocurrir en tiempos de grandes bendiciones, en tiempos de prosperidad material y cuando más paz y tranquilidad podemos tener. Cuidado en esos tiempos de no echarle leña al altar, de separarnos de la Biblia, como por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos a Acapulco 3 o 4 días irregularmente. Y yo no me hago tonto también porque me ha pasado. Al segundo día en Acapulco me levanto y vámonos, y los niños, y el traje de baño, y la playa, y la alberca, y así pasan 1 o 2 días. Y claro que siempre en la playa, ahí en el sol, lo que sea, llevo mi Biblia, mis libros para leer, etcétera, etcétera. Pero en la mañana no tuve tiempo para con Dios. Y nos acostamos tan cansados que muchas veces, Padre, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir cansado. Me doy cuenta qué fácil es en 2 o 3 días de vacaciones separarme de la Biblia. Muchos ni la Biblia se llevan a Acapulco. Es bien fácil en los tiempos en que todo va bien abandonar a Dios, y es cuando más peligros puede haber. Dice en Deuteronomio 8 versículo 6: guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, porque Jehová tu Dios te introduce. Versículo 9: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Versículo 11: cuídate, o sea, después de todas las bendiciones anteriores, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Versículo 12: no suceda que comas en la parrillada argentina y te sacies,
y tengas tu buena casa en San Carlos o en la Virgen o en la Asunción o en los Encinos, y tengas tu coche, ya tengas tu motocicleta, y se aumente tu cuenta de banco en Banamex y en Bancomer, y versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando somos bendecidos? Que comenzamos a orgullecernos y a creer que lo que tenemos lo merecemos. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, que te hizo caminar por un desierto, etcétera, etcétera, versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate que Jehová tu Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. No caigamos en la trampa de, cuando haya bendiciones y prosperidad, creer que no nos podemos alejar de Dios. Tengamos cuidado. Cristo en el Nuevo Testamento, en Marcos 4, 18 y 19, nos hace esta advertencia. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, no tengo trabajo, y como no tengo trabajo no leo la Biblia. Mi novia Chencha se fue, pues estoy enojado con Dios, no voy a leer la Biblia. Y si cayó mi puesto de tacos, pues no voy a leer la Biblia. Los afanes de la vida, y dice y la Biblia, y las codicias y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran ¿a dónde? A nuestro altar, al corazón. Esas cosas de afuera entran a nuestra vida interior y ahogan y apagan el fuego de Dios, ahogan la palabra. Y lo que oí el domingo, y lo que oí en el desayuno, y lo que oí en los cassettes, lo apaga. La ansiedad, mi estrés, mi falta de confianza, mi incredulidad, mis preocupaciones son más grandes que mi fe y mi fuego en Dios. Y ya sin que me doy cuenta estoy frío. Te dicen el esquimal. Qué fácil es enfriarnos. Y en cuarto lugar, regresamos a Jeremías. El alejamiento involucra principalmente dos pecados. Jeremías 2. En tercer lugar, el alejamiento involucra dos pecados específicos. Versículo 13, Jeremías 2. Dice así: porque dos males, ahí están los dos pecados, ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estos dos pecados son abandonar a Dios, y número dos, buscar fuera de Él lo que solamente Él nos puede dar. Y el segundo pecado, buscar cisternas rotas, o buscar encontrar satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios, se llama idolatría. Idolatría es cualquier cosa en la que tú busques satisfacción, contentamiento y felicidad fuera de Dios. Las cisternas rotas simbolizan todo intento humano de satisfacción fuera de Dios, lo cual lleva a la más profunda vaciedad y a una vida de vanidad. Cuando el rey Salomón abandonó a Dios, tráiganme a todas las Miss Mundo, y se las trajeron a Salomón, y me caso con 500 y las demás a mi harem. Tráiganme los mejores vinos Merlot, Cabernet Sauvignon de España, de Argentina, de Chile, por favor, los mejores vinos. Tráiganme a Cepillín y a todos los payasos que desde la mañana me hagan reír. Tráiganme a la mejor escenografía, a las mejores bailarinas que me dancen la danza de los 7 velos. Su trono de oro, totalmente de oro, con leones de oro alrededor. Este fue Salomón. Y después de que Salomón probó con todas las Miss Mundo
y con todos los vinos y con todos los saltimbanquis y todos los payasos y los huertos que se mandó a hacer, y háganme este edificio y a esta casa le ponen mármoles de Italia y póngale cortinas persas y póngale persianas de esto, etcétera, etcétera. Ya que Salomón pudo tener todo lo que Dios le permitió tener, donde el ser humano cree que se encuentra la satisfacción, en Eclesiastés, el libro de Salomón, capítulo 2, versículo 1 y 2, escribió estas palabras: a la risa le digo enloqueces, y al placer ¿de qué sirve esto? Salomón estaba llegando a la locura. ¿Por qué? Porque se estaba convirtiendo en una persona anormal, creyendo que lo normal es disfrutar los placeres y los goces y la política y la posición y la fama y el aplauso del mundo. Y eso no es normal para Dios. Dice Dios: no busques grandezas. Cuídate de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace mi voluntad permanece para siempre. Estos dos pecados son los más graves. Dios puso entre nosotros la eternidad, y fuera de Dios nunca nuestra alma va a encontrar descanso. Los desertores no solamente abandonan a Dios, sino que lógicamente al abandonar a Dios hay una pregunta que tienes que responder: ¿quién va a llenar el vacío de tu corazón si no es Dios? Porque algo vas a buscar para llenar lo que Dios solamente puede llenar. ¿Quién va a llenar ese vacío en tu corazón si no es Dios? Ahora que estaba en Dallas, me invitaron a una escuela a compartir, una high school cristiana desde luego, y uno de los ateos, habían invitado a un ateo a una escuela pública no cristiana ahí en Dallas, y el ateo llegó y le dijo a la directora de la escuela que por favor sacaran la Biblia y la enseñanza de Cristo y los principios de los mandamientos, y que él iba a hacer una organización en Dallas para poder votar, que ya dejaran de orar en las escuelas y que también sacaran la Biblia y que no se orara. Y entonces ese ateo que estaba tratando de debatir eso, gracias a Dios que pude tener la oportunidad de confrontarlo con él en un programa de radio, y yo le pregunté, para ponerlo en ridículo en frente de todos los estudiantes: señor ateo, usted está demandando que se saque la Biblia y que se saque la oración. Quiero preguntarle, ¿y qué cosa va a llenar ese vacío? Si usted está diciendo que saquemos algo, ¿qué está sugiriéndonos que usted metamos en lugar de eso? Si sacamos la Biblia y sacamos los principios, entonces ¿qué va a sustituir ese vacío que les va a quedar a los estudiantes? ¿El marxismo, le pregunté, o el ateísmo como usted? ¿Usted está sugiriendo que su ateísmo es mucho mejor? Ese es el dilema al que se enfrentan los ateos. Yo estoy en contra de Dios. Entonces, ¿qué le ofreces al mundo, señor ateo? ¿Qué le ofreces a tus hijos, a tu familia, a tu país? Vaciedad, pérdida de sentido y de propósito para vivir. Que no somos dioses. Necesitamos cobrar conciencia de nuestra necesidad profunda de Dios. Y el alejamiento, en cuarto lugar, nos acarrea consecuencias graves. Versículo 19, Jeremías 2. Tu maldad te castigará. Versículo 19. Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No es Dios quien pierde cuando le abandonamos, somos nosotros los que perdemos cuando abandonamos a Dios. El precio por abandonar a Dios es muy, muy, muy grande. Cuando Dios nos prohíbe alejarnos de Él, repito, es porque Él sabe cuánto vamos a sufrir lejos de Él. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 36, dice la Biblia: el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice Dios, aman la muerte. Proverbios 15, versículo 10. La reconvención o la reprensión es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá.
Proverbios 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El pueblo de Israel iba en dirección contraria a la felicidad. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando este mensaje, al llegar a este lugar de reunión, tu vida iba en dirección contraria a la felicidad? Y Dios te dice en esta mañana: vuélvanse a mí, vuélvase el impío a mí, dice Jehová, que tendré misericordia de tu vida y seré amplio en perdonarte. Pero regresa a mí. Vas en camino contrario a la felicidad. Vas a ser infeliz, dice el Señor. Y lo más grave es que vas a acabar amargado. El 95% de los ateos en el mundo son personas amargadas con Dios. Yo le pregunté a un ateo: ¿pero cómo que amargado con Dios si ni siquiera cree que existe? Odian algo que no existe. Atacan y se pasan toda su vida como Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, en los 60 en Francia. Al morir escribió en sus libros: me he pasado la vida combatiendo algo que es inexistente. Ahora comprendo que mi vida es un vacío. Y hay un libro que él escribió que se llama La náusea. Y él encontró que su vida fue nauseabunda porque se pasó la vida combatiendo algo que no existe. Tratando de demostrar que Dios no existe y peleando contra alguien que no existe. Imagínense nada más qué pérdida y qué triste manera de acabar viviendo. Y finalmente, ¿cuál es el remedio para el abandono de Dios? Lo dice Jeremías 29, versículo 11. Dice en Jeremías 29, versículo 11. Esta es la respuesta de Dios. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice de vosotros, pero lo voy a hacer personal. De ti, dice Jehová. Mis pensamientos, ¿sabe lo que estoy pensando, Pancho, de ti? ¿Sabe lo que estoy pensando, Lupita, de ti ahorita? ¿Sabes lo que estoy pensando de ti, Carmelita y Juan? Estoy pensando que lo más importante en tu vida para que seas feliz es que tengas paz. Quiero darte mi paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis pensamientos para ti son de paz. Y no solamente de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. En el original hebreo dice: para que tú puedas prosperar en todas las cosas. Si morir por ti en una cruz, ¿será poco lo demás que pueda hacer por tu vida? Dice el Señor. El mensaje de Dios es que si tú te has alejado como el hijo pródigo y de tu padre y te encuentras comiendo algarrobas como los cerdos, si te has querido escapar de hacer la voluntad de Dios como Jonás, que no llegó a su destino y pagó su boleto del barco todavía, o si has negado a Cristo como a Pedro, Dios quiere decirte en esta mañana que hay perdón. Que hay perdón y que Dios te está esperando que regreses a Él. Todo lo que tienes que hacer y todo lo que estos santos hicieron es reconocer que has abandonado y te estás deslizando de Él sin que te des cuenta, y estar dispuesto a comenzar desde mañana mismo, desde hoy en la noche, a revivir el fuego del don y del altar que está dentro de ti. Vuelve tus pasos al lugar donde tu Padre Celestial te está esperando. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por mostrarnos la profunda necesidad que el alma tiene de ti. Tu palabra dice: hijo mío, está atento a mi voz, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí en tu corazón está tu altar, y el fuego no se debe de apagar, porque del corazón mana la vida. Tus ojos miren lo recto
No te apartes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En esta mañana, tal vez ustedes que nos ven por la televisión también, hay muchos que han estado deslizándose, alejándose, desertando del camino espiritual. Regresa a Dios. En una cruz Él abrió sus brazos para decirte que te amaba y que quiere perdonar tus pecados. Ven a Cristo en esta mañana, y cualquiera persona que está con nosotros en esta reunión que quiera invitar a Cristo por primera vez, a Dios, a su vida, ahí desde tu lugar dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío, me has mostrado en esta mañana que yo tengo una enfermedad espiritual que se llama pecado y no me había dado cuenta. Y ahora sé que la medicina es la sangre preciosa que tu Hijo derramó en la cruz. Creo que Él pagó en mi lugar con su sacrificio y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Señor Jesucristo, creo que tú eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, mi Salvador. Entra a mi vida en este momento. Enciende el fuego en mi altar. Dame ese altar en mi corazón para que yo lo mantenga vivo y ardiendo, porque va a ser mi responsabilidad y quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Te pido perdón por mis pecados en el nombre de Jesús. Amén.